en Mateo 28. En versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la responsabilidad de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero tenemos que entender lo que es el Evangelio. Y no solamente debemos predicar el Evangelio, sino también tenemos que discipular a los conversos con el Evangelio y todo lo demás que se encuentra en las Escrituras. Muchas personas piensan que la obra misionera es enviar misioneros. No es. La obra misionera es enviar la verdad de Dios a través de misioneros. Podemos tener un montón de misioneros a través del mundo. Podemos tener cualquier cantidad de actividad. Pero si no tenemos doctrina correcta, si no estamos predicando un evangelio bíblico y histórico, no estamos logrando nada. No estamos avanzando el reino de Dios. La sabiduría no empezó con nosotros, no nació con nosotros y no va a morir con nosotros. ¿Cómo podemos saber de verdad que estamos interpretando la Escritura correctamente? Lo más sabio que puedo hacer después de interpretar un texto es comparar mi interpretación con la iglesia actual y también con la iglesia a través de la historia de la iglesia. Y si todas las iglesias a través de la historia del cristianismo están de acuerdo y no estoy de acuerdo con ellos, probablemente yo estoy equivocado. Tú tienes que interpretar la Biblia, pero también tienes que comparar lo que has encontrado con los demás cristianos a través de la historia de la iglesia. Es el trabajo de un teólogo, es el trabajo de un pastor estudiar. No podemos pelear contra el diablo, no podemos pelear contra el mundo, no podemos pelear contra la depravidad del hombre con opiniones nuestras y contemporáneas. La única arma que tenemos es la palabra de Dios. Y tenemos que estudiarla y usarla. Los hombres que han tenido, a través de la historia de la iglesia, los hombres que han tenido el impacto más grande han sido hombres que estudiaron la palabra de Dios horas y horas cada día. Y tú dices, sí, por supuesto, los teólogos, no. Hudson Taylor, de China, conocido como quizás el misionero más importante y exitoso en la historia de misiones modernas. Su fuente, la fuente de su éxito, la fuente del poder de Dios en su vida, su estudio de las Escrituras. Necesitamos la palabra de Dios. Pero la mayoría de los pastores en el día de hoy están corriendo por todos lados. Los que trabajan en misiones, los que tienen ministerios, todos están ocupados haciendo un montón de cosas. Pero ¿qué necesita la gente? Necesita la palabra de Dios. Y si la gran comisión va a avanzar a través de hombres y mujeres que conocen a Dios a través de su palabra, que conocen muy bien lo que es el Evangelio y lo prediquen bíblicamente y claramente. Es un llamado a dejar a un lado todas las actividades y dedicarnos al estudio de la palabra de Dios, para que cuando abremos la boca para testificar, cuando abremos la boca para aconsejar, la palabra de Dios salga. El Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio, por supuesto. ¿Qué tipo de Evangelio predicas tú? ¿Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? ¿Es el Evangelio que predicas? Porque no es el Evangelio de Cristo. No es el Evangelio del apóstol Pablo. ¿Tu Evangelio, qué tipo de Evangelio predicas?
Uses preguntas como, ¿quieres ir al cielo? ¿Quieres tomar tu decisión? ¿Quieres repetir una simple oración conmigo? ¿Es tu evangelio? Entonces no estás predicando el evangelio de Cristo, ni del apóstol Pablo, ni de Spurgeon, ni de los teólogos a través de la historia de la iglesia. Estás predicando un evangelio contemporáneo que no tiene poder. Y por esta razón muchos de los conversos en tu ministerio caminan como carnales en la calle. ¿Qué es el evangelio? ¿Cómo es el hombre en el día de hoy? Los hombres en la calle sin Cristo, sin Dios, ¿ellos aman a Dios? No. La Biblia dice son aborrecedores de Dios y que se aman a sí mismos. Entonces todos los inconversos en el mundo se aman a sí mismos, ¿no es cierto? Y también cada hombre pecador sin Cristo tienen planes para su vida. Entonces tú, evangelista, llegas, tú dices, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y el hombre pecador, incrédulo, dice, ay caramba, eso me gusta. Yo me amo a mí mismo y Dios me ama también. Yo tengo planes maravillosos para mi vida y Dios también tiene planes maravillosos para mi vida. Entonces yo lo acepto. ¿Qué tengo que hacer? Solamente tienes que repetir una sencilla oración. ¿Es todo? Sí. ¡Ay, caramba! ¿Dónde? Ya, yo voy a repetir la oración, vamos. Ese no es el evangelio. No tiene nada que ver con el evangelio. No se encuentra en la historia de la iglesia. En vez de decir a la gente, en vez de proclamar el evangelio, en vez de clamar, el hombre tiene que arrepentirse y creer. Nosotros simplemente decimos, ¿quieres tomar tu decisión? Solamente demora 5 minutos. ¿Quieres recibir a Cristo? Cristo vino a Israel. Dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién quiere pedir que yo entre en su corazón? No. Por eso, arrepentíos y creed el evangelio. Hemos tomado el glorioso evangelio de Dios y lo hemos reducido a un rito. En la Biblia, en la historia de la iglesia, uno puede tener la confianza de que es cristiano, no simplemente porque hizo su decisión, sino la Biblia dice, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Y la evidencia de que somos creyentes es el fruto que llevamos.